Continuando con los videotutoriales del curso de teoría de probabilidades, vamos a hacer eh, hacer una primera pausa sobre las herramientas estadísticas que nosotros necesitamos para desarrollar los objetivos del curso. Como les había dicho desde el comienzo de la asignatura, el software estadístico con el cual vamos a trabajar se llama el R. Hay diferentes versiones de R. La que vamos a trabajar es la versión básica y que muchos de ustedes ya se descargaron de la página web principal. Sin embargo, pues vamos a trabajar paso a paso cómo sería el proceso de instalación, cuál es el entorno del trabajo, en qué consisten las librerías que necesitamos para trabajar y por qué las necesitamos en los diferentes módulos de este curso. Entonces, para comenzar, la parte más sencilla, pues llamémoslo así, que es la instalación. Bastaría con escribir la letra R en el buscador de Google para ir a la página principal del proyecto. Si vamos a la página principal del proyecto, nos encontramos que hay información en la parte izquierda pues acerca de la herramienta. Hay unos repositorios donde poder descargar. Este CRAN significa que hay diferentes servidores de descarga. Hablan acerca del proyecto, qué tan buena documentación existe, y proyectos paralelos que se están abordando a partir del motor base. Dentro de la instalación, pues tendríamos que ir al servidor que nos interesa, seleccionar nuestro país de origen o de la universidad o sitio que ustedes deseen. Escogemos nuestro sistema operativo, que por defecto pues mi máquina está en Windows. Observemos que acá aparecen tres links. El primero es la base, que tiene el instalador principal. El segundo son las contribuciones o paquetes que han estado trabajando y que algunos de ellos vamos a utilizar. Y el tercero es una serie de herramientas que podríamos vincularlas también al proyecto. Vamos a ir entonces al paquete base y en este punto instalaríamos la herramienta que, como pueden observar en la parte de abajo, se llama R3.0.0 versión ejecutable. Una vez descargada esta herramienta, nos van a aparecer un icono de este tipo en el escritorio. Lo vamos a ejecutar y ejecutado nos va a aparecer el siguiente mensaje: la versión de R que acabamos de instalar, la plataforma sobre la cual estamos haciendo, pues nos dice que el R no tiene garantía, es un proyecto colaborativo y existen diferentes opciones para dar ese primer paso. En este punto nosotros ya podríamos trabajar con el R. Sin embargo, como lo han visto en la plataforma, hay herramientas paralelas como lo puede ser el TinR, que es un editor de texto. Aquí lo estamos viendo, es un lapicito que ustedes también lo podrían instalar en su equipo. TinR, que lo que hace es permitirme crear scripts del lenguaje y guardarlos para futuras réplicas del ejercicio. Entonces acá vamos a dejar como un mensaje con el símbolo numeral de que aquí vamos a guardar los programas de R. Volvamos al link y vamos a ir al menú de paquetes. En el menú de paquetes podemos cargar paquetes que ya hayamos instalado o podemos ir a instalar nuevos paquetes. Si le damos clic en este link, nos va a aparecer un link del servidor de interés. Escogemos Colombia, Bogotá. Esperemos a que cargue el listado de librerías. Vamos a buscar el paquete RCMDR, busquemos por la PQR, aquí está, RCMDR, y seleccionamos las librerías que nos interesan. Seleccionamos todo lo que diga RCMDR y le damos a dar OK. Cuando le damos OK, automáticamente se van a instalar todas las librerías que necesitamos. Una vez instalada,
en la opción paquetes ya podemos ir y seleccionar cargar paquetes. Cuando cargamos los paquetes, él automáticamente va a desplegar los que ya tenemos instalados. De aquí que tengamos que seleccionar por ahora la librería RCMDR. Vamos a darle clic en OK y observemos cómo se va a desplegar una ventana. Hay una ventana emergente en donde podemos observar que se despliegan una especie de menú, una pantalla superior, una inferior y una salida de resultados. Esta librería, que se llama LAR Commander, es la versión, llamémoslo así, interactiva del R. Les voy a poner un ejemplo. Si fuésemos a trabajar todo desde la consola, podríamos realizar cualquier tipo de operación. Pongámosle 2 más 2 y él me arroja la respuesta 4. Podemos hacer la más compleja, un poco más compleja, 2 más 2 elevado a la 2 me da 16. Podríamos inclusive llamar librerías con la función library y dentro de paréntesis el nombre de la librería. Podríamos inclusive ejecutar el demo. Ven acá, vamos a copiar y ejecutamos el demo y nos saca una lista de posibles demos o cosas que podemos trabajar sobre el R. Vamos a probar, por ejemplo, el demo de gráficos. Aquí está. Gráficos, copiar, demo, gráficos, y en la medida que vamos dándole enter, observen cómo van apareciendo los diferentes tipos de gráficos que podríamos construir con R, y a su vez se va generando el código fuente a la izquierda aquí en la consola. Estos son ejemplos de cómo poder construir gráficos. ¿Sí ven? Gráficos de torta, estos son los gráficos de caja, estos son movimientos bolivarianos, series temporales, un histograma de frecuencias, gráficos a nivel multivariante, combinando con varios factores, gráficos a nivel topográfico, pues de geoestadística, gráficos multivariados donde combinamos variables cuantitativas con variables cualitativas. Y observen que eso que acabamos de hacer, pues ¿qué demanda? Demanda el conocimiento de unos comandos, ¿sí ven? Y algunas instrucciones de programación. Lo que buscamos con la librería R Commander es que en la medida de lo posible se puedan omitir operaciones de tipo matemático. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que lo que necesitamos es hacer la misma operación matemática de ahorita. Vamos a hacer en esta ventana de instrucciones, escribimos 2 más 2, seleccionamos y en este botón le podemos dar a ejecutar. Y observen que la operación nos aparece habilitada. Supongamos que quisiéramos ingresar datos. Simplemente iríamos al menú de datos, nuevo conjunto de datos, vamos a llamarla datos por defecto es objeto, y acá nos despliega una especie de hoja de cálculo que estaría dispuesta a recibir una información que le ingresamos por teclado. Observemos. ¿Sí ven? El nombre de la variable, podemos darle un nombre a la variable que se llame edad, y al cerrar la ventana observemos que se nos está generando automáticamente el código fuente y ya tenemos un objeto datos que podríamos visualizar, aquí los vemos en esta ventana, o que podríamos también editar. Aquí si no era 32 sino 33, editamos, cerramos y ya la información quedaría editada en el paquete estadístico. Observen que en la medida que hacemos cosas, el script va quedando. Entonces, este script es donde les estaba mencionando ahorita que lo podríamos copiar, llevarlo, por ejemplo, al TINR y empezar a guardar nuestra lista de comandos para utilizarlos a futuro. Entonces, este primer comando se puede llamar construir una base de datos desde el RCMDR.
Volviendo a la herramienta, observemos que los datos que tenemos eh, pueden venir de diferentes fuentes. Entonces, si bien podríamos crear un nuevo conjunto de datos digitados, podríamos tenerlos también a partir de diferentes tipos de archivos. El R soporta información que puede venir desde archivos de texto, desde otros paquetes estadísticos como el SPSS, el SAS, Minitab, Stata o archivos de Excel. Nosotros sobre el conjunto de datos en paquetes podríamos ver, en caso de querer tomar ejemplos reales, sobre el conjunto de datos activo podríamos seleccionar un conjunto o filtrarlo, actualizarlo. Tenemos variables, podemos establecer nombres a casos, filtrar, borrar filas, eliminar casos o valores emitidos. Podríamos inclusive guardar el conjunto y exportarlo a otros formatos. Todo desde el menú. Podríamos inclusive calcular nuevas variables o recodificar las que ya existen. Dentro de calcular nuevas variables podríamos, por ejemplo, a la edad, crear una variable que se llama edad en función logarítmica, y lo que hacemos es aplicarle aquí un logaritmo a la variable edad y le damos clic en aceptar. Observemos que todo esto va quedando en la ventana de instrucciones, se va ejecutando, y si fuésemos a editar el conjunto de datos, ya tenemos un nuevo campo con la columna edad logaritmo. Todo sin haber hecho una sola línea de programación. Dentro de los estadísticos o el menú de estadísticos nos encontramos todas las medidas descriptivas y de tendencias que necesitamos para encontrar o poder describir los conjuntos de información. Dentro del conjunto de datos, en resúmenes, el conjunto de datos activos, podemos ver que al seleccionar Summary, aquí volvamos a repetir, resúmenes, el conjunto de datos activos, para cada una de las variables que tenemos creadas nos arroja el valor mínimo, el valor máximo, el primer cuartil, tercer cuartil, la mediana y la media. Eso mismo para cada una de las columnas que nosotros hayamos digitado. Podríamos trabajar tablas de contingencia, podríamos trabajar intervalos de confianza, pero esto ya es tema de otro curso, del curso que continúa teoría de probabilidades. Para proporciones también, pruebas de hipótesis, para varianzas, pruebas no paramétricas, análisis dimensional y calcular regresiones y modelos lineales generalizados, donde aquí pues esto se trabajaría en el tercer curso del módulo de estadística de sus respectivas carreras. A nivel gráfico, nosotros podemos explorar diferentes representaciones gráficas sobre los datos. Obviamente dependen del tipo de variable. El más conocido es el histograma de frecuencias. Observen qué tan sencillo es construir un histograma. Dando clic en histograma, seleccionamos una de las variables que queramos graficar, por ejemplo la edad, y en este menú definimos si queremos que sea un histograma por frecuencias, por porcentajes o por densidades. Si lo dejamos por defecto que sea de frecuencias, le damos clic en aceptar, vemos cómo se nos genera un histograma de frecuencias de los datos que acabamos de capturar, que están la edad y la frecuencia. Si quisiéramos graficar, por ejemplo, un diagrama de caja, que es otro gráfico bien famoso, bastaría por seleccionar la variable edad, ampliamos y estaríamos obteniendo un diagrama de caja de la edad. Si por ejemplo quisiéramos limpiar la pantalla, le damos clic en limpiar la pantalla. Dentro del Arc Commander también podríamos acá limpiar la ventana, en esta también limpiar la ventana, y vemos que llegamos al mismo punto. Entonces sobre estos datos observemos que el menú que nos ofrece el Arc Commander es bastante amplio y podríamos abordar diferentes tipos de problemas. Vamos a hablar un poco en el siguiente video tutorial de los diferentes menús que contiene el Arc Commander.